Buenas noches, yo les vengo a hablar de un tema: relación internacional entre México y Venezuela, diplomacia o indiferencia. Desde que ambas naciones se levantaron en independencia, han sido, con algunas excepciones, cordiales y de apoyo mutuo. Desde un inicio, ambos países concordaron con el ideal de Simón Bolívar de una América unida y fuerte, que pudiera enfrentar las intenciones colonizadoras de las potencias europeas y posteriormente las de Estados Unidos de América. Esta postura fue prácticamente permanente hasta su rompimiento en 1923, después de que el país negara la entrada de nacionales mexicanos que llegaban al país para participar en actividades culturales que se llevaban a cabo en Venezuela. Esta fue la primera ruptura de relaciones diplomáticas entre los países, hecho que tuvo como antecedente las declaraciones que hizo José Vasconcelos, entonces rector de la Universidad Nacional de México, quien en octubre de 1920 se refirió al presidente venezolano diciendo: "No debemos callar el hecho de que Juan Vicente Gómez es un cerdo humano que deshonra nuestra raza y deshonra la humanidad", agresión que dio lugar a múltiples declaraciones del presidente de Venezuela y del embajador de ese país ante los Estados Unidos en contra del gobierno de México. Aunque finalmente, el 24 de julio de 1933, aniversario del natalicio de Simón Bolívar, fueron restablecidas las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esta es solo una parte de la historia. En mi opinión personal, me pregunto qué tanta diferencia tendría la opinión de José Vasconcelos respecto del gobierno actual de Venezuela. Si bien todos hemos estado al tanto de las noticias que se generan acerca de la situación político-social de los venezolanos, México se ha mantenido al margen de los hechos, apegándose a la máxima de la Benemérito de las Américas que dicta: el respeto al derecho ajeno es la paz. Si bien esto ha permitido a nuestra nación obtener convenios económicos y políticos y establecer relaciones de buena amistad con similares, debemos preguntarnos: ¿hasta qué momento debemos, como sociedad, permitir el abuso y violación de los derechos humanos universales? ¿Y qué momento impulsar la lucha en contra de un gobierno que no vela por los intereses de su pueblo, sin afectar su soberanía y libertad? México cuenta con una sociedad solidaria y trabajadora, dispuesta a atender un llamado cuando éste surge de la desesperación, de la tragedia y de la impunidad. Pero esta debe atenderse con cautela y sin voluntarismo, sin pretender hacer más de lo que se puede otorgar. En la construcción de la democracia, dos o más posturas se comparan. Estas contienen beneficios, oportunidades y progreso para todos. Venezuela es hoy día el ejemplo de una democracia, en donde dos posturas se enfrentan, pero sin contemplar el progreso y prosperidad de sus ciudadanos, donde se privilegia a unos cuantos y no se trabaja para todos. Para concluir, me parece que México no está ignorando la crisis actual de Venezuela. Sin embargo, me parece que aún no se han construido los caminos para resolverlo de una forma pacífica, en donde se garanticen las oportunidades, se respeten los derechos y no se comprometa la idiosincrasia de su gente. Gracias por escucharme. Soy Ricardo Hernández Cordero, alumno del cuarto semestre del componente profesional Electricidad del CECITE Hidalgo, plantel San Bartolo Tototepec. Nuevamente, gracias.